La idea es esa, que conozcamos al candidato. No solamente su propuesta, sino al candidato. ¿Ya, César? Adelante. Muy buenas tardes acá en el Perú y en América Latina, y muy buenas noches o buenos días para los países de Europa y Asia. Estamos transmitiendo desde Universal TV Digital y esta tarde nos encontramos con dos candidatos, dos representantes que vienen para postular a una curul por los peruanos en el extranjero. Tenemos aquí, ya está presente, a Carlos Gigovich Pérez. Él es representante con el número 1 por Acción Popular. Es un hombre vinculado al sector automotriz, al sector privado, y tiene mucha experiencia en ese campo. Ha sido fundador y es presidente de la Asociación de Peruanos Residentes en El Salvador, y al mismo tiempo es impulsor de la Cámara Peruano-Dominicana. Reside en Ecuador y es miembro de la Asociación Almirante Grau Seminario, precisamente allá en Quito, Ecuador. La otra persona que vamos a entrevistar en breves minutos, que ya está ingresando, es el representante de Victoria Nacional, Gianpiero Mubarak, quien postula con el número 3. También él es dirigente de Victoria Nacional. Él es un ingeniero y abogado, realizó estudios en España y aquí en el Perú, en la Universidad de San Martín y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pues bien, con ellos vamos a conversar acerca de sus propuestas y las ideas que tienen para este nuevo congreso que se ya aperturará a partir del 28 de julio de este año. Pues bien, ya está con nosotros Carlos Gigovich Pérez, el número 1 por Acción Popular. Pues bien, antes de iniciar con la pregunta, quiero hacer énfasis en algo. Ambos son candidatos de peruanos en el extranjero. En el Perú, tengo las cifras acá, hasta el año 2019, las remesas eran de 3.326 millones de dólares. Obviamente que el año pasado y los primeros meses de este año, con la pandemia, estas cifras se habrán reducido un poco. Sin embargo, se sospecha que el 10% de la población, somos 32 millones de peruanos, el 10% de la población peruana reside en el extranjero. Entonces, mientras ya está ingresando el siguiente candidato, le vamos a preguntar a Carlos Gigovich, ¿cuál crees que debe ser tu principal propuesta como peruano en el extranjero para que el Perú alcance el desarrollo y este congreso pues salga de lo mediocre que ya es en algunos casos? Adelante, Carlos. Gracias. Pero, bueno, primeramente, muchísimas gracias. Perdón, Carlos, me olvidaba de algo. Presentar a mi colega Alberto Reyes Villanueva, quien es panelista esta noche, y ambos vamos a hacer las mismas preguntas o preguntas distintas en función a lo que se realiza. Te presento Alberto Reyes Villanueva. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y muy buenas madrugadas para Europa y Asia. Tenemos un par de entrevistados que nos van a hacer conocer sus propuestas referente a los peruanos en el exterior. Sí, hay muchas preguntas importantes. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos mejores perspectivas de ser un Perú mejor, pero también no olvidarnos de nuestros hermanos que están en el extranjero. César, adelante con tu primera pregunta. Muy bien. Estamos transmitiendo a 32 países y tenemos una audiencia aproximada de 1,5 millones de personas. En este caso, Carlos, ¿cuál es tu principal propuesta para toda esa teleaudiencia de peruanos que tenemos en el Perú y en el extranjero? Adelante, Carlos. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Yo, más que la principal propuesta, diría cuál sería la primera propuesta a la cual nos deberíamos abocar los congresistas que representamos a los peruanos en el exterior. Y obviamente la primera es la gran preocupación que en este peregrinaje virtual uno ha tenido, y obviamente sumando los 20 años
de que estoy viviendo en el exterior, tanto como lo has mencionado en El Salvador, en Dominicana, acá en Ecuador, que es convertir a los consulados en reales entidades de servicio a los connacionales. Eso lo sentimos todos los que vivimos en el exterior, que los consulados realmente están muy alejados del contacto de las comunidades y que de hecho deja mucho que desear en muchos casos el servicio que brindan. Hay una total apatía, ¿no?, de servir a los connacionales, y yo creo que hay que empezar por eso. Transformar, hacer una reingeniería total de los consulados para que se conviertan en entidades de servicio para nuestros connacionales en los 5 continentes. Alberto, tu pregunta, por favor. Sí, efectivamente, uno de los grandes, el problema central es cómo funcionan los consulados, ¿correcto? Ese es elemental. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué profesionales deben haber o qué funciones deben desarrollar que tú ves que hay en otros países que no se ve en el consulado peruano? Ponnos unos ejemplos. Sí, yo creo que hay que abocarlo. Primero, obviamente, habría que revisar la currícula de formación en la Academia Diplomática, porque creo que somos nosotros conscientes de que formamos embajadores, pero no cónsules. El servicio consular es un servicio totalmente diferente, y diría yo que es un servicio 724 que debe estar al servicio de los peruanos que están en el exterior, y tal vez habría que analizar y profundizar en el modelo mexicano. En el modelo mexicano, las carreras diplomáticas y embajador, y la otra es una carrera consular totalmente diferente. Y obviamente esto complementarlo con una mayor cantidad de consulados en el mundo, porque casi siempre siguen los mismos de hace muchos años, a pesar, como ha dicho César, el 10% de la población peruana ya vive en el exterior. Hay que dotarlos de una infraestructura adecuada, modernizarlos, digitalizarlos, entrar al mundo electrónico, y obviamente también los servidores que no son diplomáticos necesitan una mejor calificación, tal vez capacitación y, ¿por qué no, motivación, para que puedan atender mejor a los connacionales? Carlos, entre tus propuestas están las famosas Casas Perú. ¿En qué consisten estas Casas Perú? Con mucho gusto. Mira, este concepto de la Casa Perú empezó como las Casas de la Cultura, y que de alguna manera tomamos el ejemplo de lo que hoy día tenemos en el Perú hace más de 50 años, que es el Centro Cultural Peruano-Japonés, que funcionó muy bien y que se inició en el primer gobierno del arquitecto Belaúnde, cuando dentro de su obra emblemática llamada la Residencial San Felipe, donó 10.000 metros cuadrados, ¿no?, como una forma de un resarcimiento simbólico a la comunidad japonesa después del maltrato y la vejación que sufrieron en los años 40 en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese modelo mejorado, aumentado, enriquecido, es lo que hemos planteado como Casas Perú. Un pedazo del Perú, un pedacito del Perú en cada ciudad del mundo, donde podamos seguir cultivando nuestras tradiciones y también, sobre todo, brindemos servicios educativos, asesoría jurídica y asistencia social complementaria. Alberto. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos es cuando hay una tormenta, cuando hay un problema de desastre natural. Tú que estás en el extranjero, ¿cómo ves cómo reacciona el consulado o la embajada y qué propondrías? Yo les voy a contar una experiencia que tuve en El Salvador yo llegué a El Salvador en el año 2000, y en enero del 2001 hubo un terremoto, el 13 de enero, que se repitió el 13 de febrero, coincidencia de números, y obviamente, pues lamentablemente, nuestro embajador y nuestro cónsul no reaccionó a tiempo. La ayuda peruana llegó a través de un avión Hércules en 96 horas, llegó al aeropuerto de El Salvador, pero lamentablemente eso fue todo lo que hizo la gente de la embajada. Nosotros como comunidad peruana, como asociación de peruanos residentes en El Salvador, nos movilizamos, conseguimos un lugar donde se pudieran armar los hospitales de campaña, que fue una ciudad vecina pegada al área metropolitana que se llama Santa Tecla, y ahí fue donde nosotros prácticamente fuimos los que le dimos el apoyo a las comunidades que estaban afectadas por el terremoto, ¿no? Entonces, no hubo más que la recepción por parte del embajador y el cónsul, la fotografía, y ahí no pasó. Yo creo que es un tema de actitud. Tienen que entender, sobre todo los cónsules, que son servidores públicos
y en este caso son servidores de los connacionales. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar un poco el chip. Yo creo que eso es lo primero, la actitud de parte del cónsul frente a los connacionales. Carlos, una consulta. Tú en el año 80 y en el año 2006 también fuiste candidato al Congreso de la República. Obviamente no por los peruanos en el extranjero, pero si tú tenías esa propuesta y Acción Popular ha tenido 2 oportunidades, hasta 3 si contamos con el ingeniero Paniagua, 3 administraciones del gobierno, ¿por qué no se implementó esta buena iniciativa de las Casas Perú, de fortalecer los consulados? Porque ustedes han estado en el poder. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? ¿Qué ocurrió? Bueno, no nos olvidemos que Acción Popular hace 36 años que no es parte del gobierno, no es que gobierno. Nosotros terminamos nuestra segunda administración en el año 1985 y desde el año 36 no somos gobierno. Obviamente pudo haber habido inquietudes en formas individuales, pero definitivamente ya cuando yo salí el año 2000 a conocer de cerca la realidad de los peruanos en el exterior, porque la viví, y también el trabajo, digamos, mi aspecto profesional y empresarial me permitió viajar a muchos países en ese sentido. Nosotros no éramos ya alternativa de gobierno. Hoy día sí, hoy día creemos que sí somos una alternativa de gobierno válida con Johnny Lescano, y también creemos que hoy día estamos preparados, sobre todo los candidatos que postulamos por los PECs, para transmitir las necesidades de nuestros hermanos que están fuera. Los representantes del PEX, que son los peruanos en el extranjero, los candidatos son pocos. ¿Por qué no se puede aumentar el mayor número? Creo que es una de tus propuestas. Por supuesto, mira, el tema es que definitivamente pues, ha habido una resistencia de los congresistas actuales, porque la idea no es aumentar el número de congresistas del número de 130. Entonces, de alguna manera, tenían que ceder cupos a favor del Distrito 27. Estos 2 cupos que tenemos hoy día, que celebramos, porque y yo siempre he de rendir homenaje a aquellos que se adelantaron, en el caso personal mío, hace 20 años que están peleando y luchando por esta representación directa. Estos 2 cupos fueron restados a la representación de Lima Metropolitana. Es cierto, los dos congresistas PECs a partir del 28 de julio pelearemos, lucharemos y sobre todo conciliaremos y trataremos de convencer a nuestros colegas de que ese cupo de 2 no es suficiente. Si usted saca una regla de 3 simple, hoy día hay casi 1 millón de peruanos que están hábiles para votar, pero si uno saca la proporción que hay entre 3 y 3,5 millones de peruanos, más o menos debe haber otro millón escondido. Así que debe haber posiblemente, potencialmente 2 millones de electores en el exterior, y deben representar por lo menos unas 4 o 5 curules dentro de los 130 congresistas. Bien, le damos la bienvenida a Gianpiero Mubarak, quien ya está con nosotros. Él es representante por Victoria Nacional con el número 3. En la ausencia de Gianpiero ya leímos su currículo. ¿Qué tal, Gianpiero? Ingeniero industrial y abogado con estudios en España y acá en el Perú en la Universidad San Martín y la Pontificia Universidad Católica de Perú, entre otros logros del candidato. La misma pregunta que le hicimos a Carlos Gikovich, Gianpiero, ¿cuál va a ser tu principal propuesta como peruano en el extranjero? ¿Por qué el Perú, más del 10% de la población peruana, debería votar por ti en el extranjero? Indudablemente porque voy a hacer un trabajo realmente de gestión. Independientemente de la responsabilidad que tiene todo legislador de promover el tema de las leyes, voy a impulsar la fiscalización, que es lo que carece hoy en día los consulados, y la representatividad y los programas efectivos que se están implementando o no se están implementando a nivel internacional. El trabajo que voy a hacer es un trabajo real, un trabajo de interconexión, reactivando y fortaleciendo los consejos de consulta, porque como entenderán, 2 congresistas PECs, como mencionaba justamente Carlos Kubovich, no es suficiente para tan grosso bolsón de peruanos que están en el exterior, que son casi 3,5 millones. Por ello necesitamos nosotros tener una conexión, un contacto directo, y la reactivación y el fortalecimiento de los consejos de consulta va a ser crucial para poder trabajar de manera efectiva. Parece que ha habido intereses, vamos a dejarlo a la libre interpretación, de no darle continuidad a estos consejos de consulta, no darles la importancia y la relevancia, porque simplemente les da muchas veces los roles del cónsul y la carga de sus actividades
pero no se está fortaleciendo, no se está reconociendo el tiempo invertido. Entonces, una de las primeras cosas, voy a reactivar y fortalecer dichos consejos de consulta porque los veo de vital importancia justamente en mejorar los programas que se están implementando y los que no están implementados, justamente trabajarlos de manera real. Esa es una de las primeras propuestas que voy a trabajar, porque necesitamos tener, los congresistas PECs que entren tienen una ardua labor de legislar a nivel internacional. Entonces, por ello necesitamos tener esta representatividad activada. Jean-Pierre, Piero, tú que estás en el extranjero, has visto que otros consulados funcionan mejor que el nuestro. Danos un ejemplo de qué cosa funciona mejor en otro consulado que querrías que funcione en nuestros consulados. Los consulados funcionan indudablemente mejor cuando no tienen la carga de peruanos que están en el exterior, digamos, hablando de mayor cantidad de atenciones. Ese es el cuello de botella que se genera, es porque no se han optimizado los procesos. Ahora, esa parte ya es de ingeniería. Optimizar los procesos, indudablemente lo que va a hacer es mejorar los tiempos de respuesta. Mejorar los tiempos de respuesta va a acarrear también reducir las tasas de los cobros, porque muchos están hablando de reducción de las tasas, pero es interesante ir soltando la idea, compartir la idea, porque hoy en día creo que todos los candidatos PECs lo que estamos buscando es que mejore la situación PECs. Entonces, que se suelten las ideas y que quienes seamos los afortunados que entren a trabajar por la comunidad PECs, tengamos toda esta oportunidad de ideas y trabajar de manera conjunta. Entonces, consulados como Los Ángeles no se están dando abasto. Yo, más que nada, radico en Los Ángeles, California, porque tenemos personas muchas veces que vienen desde Arizona. Entonces, la carga de trámites es bastante fuerte y esto se solucionaría con algo, y eso le comparto con todos los presentes, que sucede en el comercio exterior. Me imagino que muchos de ustedes tienen actividades también de comercio internacional. Existe el famoso BUCE, Ventanilla Única de Comercio Exterior, en donde se articulan los actores, DIGEMIT, DIGESA, aduanas y otros actores, INAGRI, para el tema del comercio exterior de una forma cómoda desde un ordenador, desde una laptop. Hace 6 años yo he trabajado, porque yo también soy importador, dicha ventanilla, volverla para trámites de todos los peruanos migrantes. Las preguntas siempre son las mismas. Entonces, digitalizar los procesos, más que hacer una comparativa entre un consulado que funcione mejor que el otro, es porque tienen menos carga de trámites. Entonces, hay que optimizar los procesos, las herramientas están dadas, lo que falta, yo creo que eso es bueno, que invito también al candidato que está acá, Carlos, que gestión. Eso es lo que vamos a tener que trabajar, mucha gestión, para impulsar cambios reales para la comunidad PECs. Esta tarde también nos acompaña Ricardo Gutiérrez, que ha sido panelista de los programas que tiene Universal TV Digital, y queremos darle la bienvenida también a Ricardo Gutiérrez. ¿Alguna pregunta, Ricardo? Muchas gracias, Alberto. Mis saludos más respetuosos a los candidatos. Yo siempre respeto mucho a los peruanos que quieren servir. Levanta un poquito tu volumen, José Ricardo. ¿Me escuchas ahora mejor? Sí, sí, te escucho. Ya, perfecto. Yo respeto mucho a los peruanos que quieren servir a peruanos. Eso por un lado, y me saco el sombrero por eso. Le deseo los mejores de los éxitos en sus campañas. Veo que hay mucha disposición positiva y eso me alegra mucho. Me da pena que no hayan solamente 2 cupos, o los cupos sean muy limitados para tanto peruano pujante que tenemos en el extranjero. Deberían de aumentarse, ¿no? Porque 2 es muy poco para el tremendo trabajo que van a tener. Yo estoy de acuerdo totalmente en que las funciones de los representantes parlamentarios en el extranjero tienen que, de alguna manera, pues, mecanizarse con sistemas de procesos, como lo decía muy bien Gianpiero, y es más, también habría que tener también una ventanilla virtual para las consultas de las preguntas frecuentes, para los trámites que siempre se hacen, ¿no? Asimismo, para ver el asunto, que es muy importante cuando pierden los documentos, también uno que pueda presentarse de una manera, pues, así, porque no puedes estar viajando tantas millas, es muy tremendo el viaje, es muy difícil, y con una computadora o con un teléfono tal vez podría ser más factible que la ayuda pueda pedirse y hacerla llegar. Y también yo les sugiero que dentro de sus propuestas puedan considerar una ventanilla virtual que también pueda sugerir algunas recomendaciones para mejorar el servicio de los consulados. Yo he estado también viviendo
en el extranjero por algún tiempo con mi familia y he visto la gran problemática que hay, porque mucha gente que tiene que estar ahí horas esperando ahí, tiene al hijito, cómodo, es muy difícil para la gente para que esté acudiendo físicamente y ahora con el problema de la pandemia peor. Muchas gracias por su intervención y les deseo muchos éxitos. Les sugiero también que tengan muy en cuenta cuando existen problemas, ya sea de guerra, ya sea de emergencias por los climas tan desastrosos que hay algunas veces por allá, que tengan también a la mano para sugerir en forma virtual a todos los peruanos que están allá para que sepan cómo resolver su problema de seguridad, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Para Jean-Pierre y también para Carlos Gigovich, la mayoría de los peruanos residentes en el extranjero están pues en Argentina, en Estados Unidos, España, Italia. ¿Hay alguna propuesta que tienen ustedes para esa masa de peruanos que radican en el extranjero y que son pues los responsables de que muchas remesas lleguen al Perú combatiendo la pobreza? Empezamos con Carlos, a ver. ¿Cómo no? Bueno, nosotros planteamos el acceso al crédito hipotecario en el Perú. Ya hoy día hay un par de entidades privadas que brindan este servicio, pero con una pequeña letra pequeña, que solo dice para Estados Unidos y Canadá. Asimismo, tenemos la cooperativa Pacífico, que todos sabemos que está vinculada a la comunidad japonesa, que también funciona para peruanos que viven en el Japón. Pero todo el resto de peruanos no pueden tener acceso a este crédito hipotecario. Entonces, nosotros planteamos es de que se plantee un crédito a 20 años con tasas de interés fija y que funcione a través del Banco de la Nación. Ya tenemos hoy día la cuenta DNI, que de alguna manera facilitaría los abonos que podrían hacer los peruanos en el exterior y que obviamente se les evaluara en base a su situación crediticia en el país donde viven, ¿no? Obviamente también habría que evaluar la capacidad de pago, ¿no? Y finalmente esto complementado con los proyectos de viviendas que el próximo gobierno del presidente Lescano va a implementar, tal cual lo implementó el presidente Belaúnde en sus 2 gobiernos constitucionales anteriores. Bien, Piero. Claro que sí. Bueno, indudablemente la propuesta, complementarla, es una propuesta que la tengo en acceso público, tanto en mis redes sociales como en el Facebook y en el Instagram, que es la propuesta número 5, en donde busco el tema es que es una propuesta integral. Le denominé peruano de camiseta, ley de reactivación económica por inversión del peruano en el exterior. ¿Esto qué sucede? Nace a raíz de una lectura de la ley de retorno y su modificatoria, que es completamente absurda. Una modificatoria es cuando tú encuentras un problema, las modificatorias tienen que ser permanentes, no temporales. Entonces, eso si no sería ya un beneficio. Y eso sucedió con la ley de retorno y la modificación de la 30.525. Entonces, cuando estamos hablando de fortalecer el tema económico para el peruano que está en el exterior, acceda a un tema hipotecario, acceda a un capital de trabajo para invertir en el Perú, generando puestos de trabajo, caemos en el tema crediticio. Por ello, una de mis propuestas es que a través de convenios internacionales, también los cónsules funjan un rol de fedatarios para que los récords crediticios que brindan la capacidad de endeudamiento de una persona y también el tema del historial crediticio sean aceptados a través de una modificación del reglamento de la SBS y que no solamente se limite, como se mencionaba, con la Cooperativa Pacífico y con otros bancos que manejan criterios de Estados Unidos y Canadá, sino que todo peruano que radica en el exterior y vuelva a territorio nacional tenga la oportunidad de acceder a una vivienda digna o a un crédito para invertir sin estar poniendo en riesgo su propio dinero que ha venido ahorrando durante años en el exterior. Entonces, es un tema de una lectura real para implementar dicho proyecto que beneficie a todos los peruanos a nivel mundial, sean de Europa, de Asia o de América, ¿no? Entonces, la forma es fortalecer el tema de la lectura de la capacidad de endeudamiento y récord crediticio que han venido trabajando afuera y que cuando vienen los bancos los tratan como un NN, como una persona de alto riesgo. Entonces, las tasas son inviables y no estamos siendo agradecidos ni brindando el apoyo a la comunidad PEX en el mundo. Entonces, ese tema hay que trabajarlo para generar puestos de trabajo y para permitir muchas opciones como el tema de mi vivienda PEX. Uno de los grandes problemas de peruanos en el extranjero son los peruanos que están, entre comillas, de ilegales en el país donde han migrado. Sí, se fueron con visa de turista
y se quedan a trabajar ahí. Y bueno, en las diferentes redadas que hace la policía, han violado la ley de ese país, van a tener que expulsarlo y todo. Si bien es cierto que el peruano se siente extranjero en ese país ilegal, la pregunta concreta es esta. ¿Qué propondrían que tendría que tener el consulado para que identificar, ubicar y poder asesorarlos para que se formalicen? ¿Qué proponen? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Adelante, Carlos, primero. Bueno, hoy día ya no se usa el término ilegal o legal, se usa el término regular o irregular, pero en el fondo es un maquillaje a la situación real de un peruano en el exterior. Pero definitivamente el consulado lo que brinda es, a veces algunos consulados brindan algún tipo de asesoría legal, pero mayormente vinculada a la legislación peruana. Por eso que el modelo que nosotros planteamos de las Casas Perú es justamente donde ahí se pueda brindar asesoría legal en la legislación del país donde está, digamos, la Casa Perú. Es decir, obviamente, el tema migratorio, la calidad migratoria del peruano es un tema de soberanía del país que acoge, y ahí es donde tiene que el congresista PEC establecer mesas de trabajo con la Cancillería para ver de qué manera podemos lograr regularizar esta situación migratoria del peruano. Pero ojo, que la propuesta tiene que ser clara porque hay que respetar la soberanía de los países que nos acogen. Nosotros no podemos cometer el error de ser ingerentes en dicha política. Si me permiten, perdón, una sugerencia a los miembros entrevistados, candidatos, que pongan su número y logo de su partido, su número en que votan, así como lo ha hecho muy bien Gianpiero, para que los que lo vean puedan identificar de qué partido y qué número en caso que quieran votar por ustedes. Eso era una pequeña acotación. Muchas gracias. Sigan nomás. Adelante, Gianpiero. Bueno, indudablemente hay que mencionar algo que pocos PECs conocen, y que existe una mesa de trabajo intersectorial de gestión migratoria, en donde se juntan 23 actores, estamos hablando de 23 entes gubernamentales, en ministerios, y existen 2 representantes de Cancillería. Esta mesa de trabajo de gestión migratoria tiene una cosa muy interesante, que no tiene participación de los PECs, y justamente dentro de su reglamento de funciones, está justamente implementar el tema de programas que acompañen en este proceso migratorio. Y el problema de estar regular o irregular en el exterior es porque el Estado está ausente, un Estado indolente, que es la apreciación mayor de los peruanos que radican en el exterior, y a la vez que han sido inducidos muchas veces en los errores porque el Estado no les ha estado dando el acompañamiento real, la asesoría, que sucede como países en México, que cuentas con 3 asesores especializados en temas migratorios, para el tema de divorcios, en temas accidentales. Entonces, es trabajar con esta mesa de forma real, con presencia PECs, con derecho a voto, porque hay que recordar algo que también comparto con ustedes, que existe un planeamiento nacional, un plan nacional, un plan nacional migratorio 2017-2025 con objetivos específicos y que nadie los está implementando, han quedado de manera enunciativa, están en el papel. El objetivo específico 2 y 3 habla de mejorar la condición del peruano en el exterior y no se está haciendo nada. Y este plan nacional encaja directamente en la estructura de esta mesa intersectorial, que simplemente se reúnen a tomar medidas que no benefician a la comunidad PEX, a la diáspora peruana. Entonces, el congresista PEX está en la responsabilidad de fiscalizar qué está haciendo esta mesa para justamente que se activen programas de asistencia legal reales, programas de asistencia que tengan, uno, el marco normativo, porque todo funcionario público se maneja a través de un ROF, un reglamento de obligaciones y funciones. Y si se sale de este reglamento también incurre en una falta. Esto ya estaríamos hablando que está saliéndose del marco legal de su trabajo en el consulado. Entonces, es un tema integral en donde tenemos que ver cuál es el reglamento que se están trabajando en los consulados, indudablemente, ver qué está haciendo esta mesa de trabajo, que están cobrando un sueldo y que están buscando trabajar para los PECs y no hay PECs en esta mesa. Entonces, esto es algo atroz que se tiene que cambiar para que el peruano que está en problema, en estado de vulnerabilidad por su situación legal en el exterior, tenga justamente una asesoría eficiente. Por eso el congresista que entre a partir del 28 de julio va a tener que indudablemente hacer un trabajo de fiscalización y de representación, porque legislación son unas cuantas leyes que van a tener que ser modificadas para hacer beneficio de todos los peruanos en el exterior, pero sobre todo es un trabajo de fiscalizar y representar. Los candidatos que ingresarán al Congreso por el distrito número 27, que son los peruanos en el extranjero, son 2. Y si observamos las encuestas, tal vez por esas cosas del destino,
ustedes sean esos dos únicos candidatos. Entonces la No pregunta sería- es, me gusta a mí la idea de esos centros culturales, de esas llamadas Casas Perú que propone Carlos, y también me parece una estupenda idea el respaldo de la adquisición de una casa o de un terreno o de una vivienda por parte y que sean respaldadas por la remesa, como bien también lo plantea Gianpiero. La pregunta de cajón es, ¿tienen el respaldo de sus grupos políticos? En el caso de Carlos, ¿está el respaldo de Acción Popular? Los congresistas que se paran peleando entre ellos mismos y muchas veces los otolongos, entre ellos se sacan las uñas, ¿tienen ese respaldo, Carlos? Bueno, yo creo que justamente has dado en el clavo, César. Yo creo que hay que cambiar totalmente la política de raíz. Hemos sido testigos lamentables de enfrentamientos inútiles, intrascendentes, a veces sin argumentación. Y lo que hemos visto más que nada es buscar descalificar al adversario o al oponente político, porque yo no hablo de enemigos, tal vez el enemigo es la corrupción u otras cosas, más no puede considerarse enemigos entre los peruanos. Es eso, la falta de diálogo. Y es que en los últimos años hemos perdido ciudadanía y creo que al no tener hoy día ciudadanía hemos perdido valores. Creemos que ser ciudadano en mi época se recibía una libreta electoral, hoy día se recibe un DNI y ahora un DNI electrónico. Y hoy día nos enseña educación cívica, nos enseña una serie de materias que formaban a uno como ciudadano en el pasado. Y el otro tema es que justamente recomendaba Yajata Gianpiero, que probablemente por primera vez en su vida pudo ver campeonar al Perú en una eliminación, perdón, y llegar a un mundial de fútbol. Él no ha podido observar un gobierno decente, honesto, un presidente honesto y honrado. Es decir, hace 36 años que no tenemos un gobierno de esa índole, ¿no? El último gobierno acabó el año 1985. Entonces, yo creo que es en cierta manera una frustración para varias generaciones de peruanos el que sus políticos se hayan visto inmersos en actos de corrupción. Gianpiero. Indudablemente, para responder con exactitud la pregunta del señor Martínez, así es, cuento con el respaldo de primera mano. Hay que recordar que George es el hijo de un diplomático y sabe que las reformas tienen que venir de muy arriba para que sean eficientes y que un funcionario muchas veces se encuentra en una batalla o bloqueado en un sistema y tiene que darse el cambio desde arriba y hay un compromiso partidario. Y cada vez que tenemos reuniones, el día de mañana tenemos una reunión también de candidatos y cuando estoy yo compartiendo, yo soy uno de los pocos candidatos PECs, todos me dicen, mi familia está en tal país, mi familia, qué bueno que se está haciendo algo. O sea, el sentir es muy bueno porque se están tomando conciencia, algo que debió pasar hace 25, 30, 35 años cuando empezó fuerte el movimiento migratorio a nivel del Perú. Y como decía justamente Carlos, vi realmente por primera vez a la selección campeonar y fue algo emocional, algo increíble para mi vida. Pero el tema de la corrupción y estos últimos 34 años se debe también a la ausencia de las personas de participar de forma activa en la política. Yo soy de las personas que cuando piensa que una persona buena no participa en la política, le da oportunidad a una persona mala. Y aquella persona que se queda simplemente como espectadora y televidente y solamente comenta y critica de su casa, muchas veces pasa a ser un cómplice más. Entonces hoy en día, a raíz de eso me animo porque yo soy, bueno, tengo el tema de ONGs y el tema de emprendimiento empresarial muy, muy trabajado y decidí hacer agente de cambio justamente porque estaba cansado de ver lo mismo y eso creo que es hoy en día el compromiso de Victoria Nacional, ser un cambio real. Por eso el compromiso está dado. Última pregunta de las rondas con respuestas un poquito largas. Uno de los grandes problemas que tenemos en el aparato público son dos cosas. La primera, el funcionario que cree que su área es de él y que él puede hacer lo que se le ocurre y de repente ni siquiera lo moderniza, no le interesa modernizar un statu quo permanente, está mirando que el mundo está cambiando, pero él sigue en esa cápsula. Y el segundo es cuando los políticos meten la mano política, meten a un funcionario político no preparado. ¿Qué van a proponer ustedes para que eso no ocurra? O sea, porque una ley es cambiable, entre un congreso, sale otro congreso, pero ¿qué ustedes propondrían? Porque si ponemos un ejemplo, a veces tan odioso, el vecino país del sur
Los cónsules son pues agregados comerciales, son altamente nacionalistas, apenas detienen a un chileno, el representante de su país inmediatamente está ahí a los 5 minutos, está ahí, ¿no? El único país que lo supera es Estados Unidos en rapidez, pero ya tenemos un país del sur que funciona bien. ¿Qué hacer? Adelante, Carlos. Obviamente se impone toda una reforma integral del Estado, pero lo que tú has dicho es verdad, y no solamente de Chile. Los cónsules ecuatorianos son muy activos, inclusive cuando hubo la crisis inmobiliaria actuaron mucho más prontamente en auxilio a sus connacionales, sobre todo en España. Yo creo que se impone todo un cambio de actitud y una reforma integral. Pero acá quiero recordar también que el hecho de que uno sea congresista PEX también es congresista de la República, o mejor dicho, es congresista de la República, y uno de sus acápites es ser PEX. Y entonces tiene que imbuirse en la problemática del país. Y en ese caso, nosotros planteamos una reforma integral de algunos aspectos. Por ejemplo, existe hoy día una SUNAP, y estamos planteando la creación de una Superintendencia Nacional de Presupuesto Público, de tal manera que exista, así como existe un ente autónomo que recaude los tributos, tiene que haber un ente autónomo, técnico, económico, financiero, legal, etcétera, que también pueda administrar la aplicación de dichos recursos, primero en inversión y luego en gasto público. O sea, hay una serie de medidas que yo creo que más que nada es la actitud de la burocracia estatal, tal como se desarrolla, al final termina siempre en corrupción. La lentitud de los procesos termina en corrupción. Y ahí es donde tenemos que atacar. Todo el mundo habla de tema punitivo, es decir, vamos a castigar al corrupto, pero ya se produjo el acto de corrupción. Entonces tenemos que partir de ¿dónde? Planteando una educación nueva, totalmente integral, una educación que vaya al encuentro del educando, donde se vuelvan a sembrar los valores en los niños, ¿no? Como decía la historiadora Carmen MacEvoy de la Católica, ¿no? En la niñez es donde uno aprende a amar al Perú y donde aprende las virtudes y sobre todo ser una persona recta, honesta y un real ciudadano. Y por otro lado, pues medidas como crear una superintendencia de tal manera que pueda, de alguna manera, no ser sujeta a un clientelismo político de turno, y también algunas otras medidas de tipo preventivo. Pero yo creo que hay que hacer esa reforma integral del Estado y por eso nosotros planteamos también un cambio de constitución. Y si no pudiera cambiarse la constitución, por lo menos en acuerdo con las otras fuerzas políticas en el Congreso, cambiar ciertos capítulos o artículos que pudieran ser necesarios para este nuevo pacto social que planteamos. Una pregunta. ¿Puedo intervenir? Una preguntita. Adelante, Ricardo García. Gracias. ¿Qué hacer? Buenas tardes a todos. ¿Qué hacer con los inmigrantes? Bueno, yo también soy un inmigrante que vivió casi 20 años en Europa y por eso que he sufrido también todo el flagelo. Todos los inmigrantes iniciadores sabemos lo que es la inmigración inicial. Y sabemos cómo se sufre y lo que uno padece. No son las cosas tan bonitas como se cuentan o se dicen. Después, en el futuro, poco a poco, uno va avanzando y lógicamente que sí, consigue logros. Pero ¿qué hacer con los inmigrantes que regresan a su país? Por ejemplo, en el caso mío, yo he regresado después de 16 años, yo he empezado en el Perú desde cero nuevamente. O sea, ¿existe alguna ley? Porque yo envié mucho dinero de Europa al Perú, a mi familia, etc. Pero ¿qué hacer con esos inmigrantes que desean retornar a su país? Y de repente quizás darle, no sé, algún crediticio en los bancos. De repente venimos con nuevas ideas, con nuevos proyectos. Y los bancos, a mí me ha chocado porque cuando yo he querido de repente pedir un crédito, los bancos me decían, usted no tiene histórico crediticio. ¿Por qué? Porque había estado tantos años afuera, entonces lógicamente que no, es verdad, no me daban ningún crédito. He tenido que nuevamente empezar de cero. Entonces, ¿qué hacer con esos inmigrantes que desean retornar a su país y desean, pues, reincorporarse, pero, caramba, bien, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué propone usted, Carlos? ¿Qué propones, Gianpiero? Por favor, cortito. Disculpa la mesa, pero solamente una pregunta, si no más. Carlos, adelante. Carlos. Obviamente hay, como mencionó Gianpiero, una ley llamada de retorno en términos populares que considera que uno puede retornar con un vehículo con un monto determinado de menaje
de hogar y también con algún tipo de, digamos, artículos o aparatos de su profesión. Pero obviamente esa ley pues, no es totalmente, digamos, está incompleta. Sí debería implementarse un plan para que el retornado pudiera presentar un plan, digamos, un proyecto, un emprendedor, de tal manera que el Estado pudiera evaluar dicho proyecto, ver la viabilidad y su autosostenimiento, porque tampoco se trata de regalar el dinero. Nosotros no somos partidarios de que se entreguen dádivas, sino más bien se analicen esos proyectos y que el retornado, tal vez poniendo, digamos, aportando el 10, 15 o 20% del proyecto, el Estado lo pudiera complementar con la diferencia. Yo creería que un poco en términos generales, ese podría ser un tema, no creemos nosotros en el asistencialismo, pero sí creemos en que tenga que haber actitudes de emprendimiento y en eso en los retornados creo que con la experiencia que tienen afuera pueden presentarlos muy bien. Bien, Piero. Así es. Creo que el señor Ricardo Gutiérrez No, quiere dar un aporte. adelante, antes ya de yo- Piero, adelante. No, ok. Jean-Pierre, Adelante, ya Piero. Adelante, Jean-Pierre, adelante. por favor, sigue. Continúa. Ok. Termina si yo Bueno, lo hago. listo. Indudablemente la ley de retorno es la ley de reinserción social y económica del peruano retornado. Y como dicen, suena muy bien, pero en actividad está muy mal hecha. Por algo la modificatoria, una modificatoria con tiempo de vigencia, con tiempo de caducidad, y eso no puede suceder. El tema de las partidas económicas son, no solamente que son inviables porque las tablas han sido impuestas prácticamente para peruanos que radicaran en Sudamérica, no para peruanos que radican en Estados Unidos, el cilindraje de los autos es una realidad típica. Se nota que no hubo una voluntad realmente de hacer una ley que sea eficiente, como para el caso que Ricardo preguntaba. Por ello, esta ley tiene que tener esta capacidad de darle toda la capacidad del proceso de retorno sea viable para el peruano que está dejando el lugar donde estuvo años de acogida y que vuelva al Perú. Hay un tema también muy interesante que la ley te pide que tengas todos tus bienes durante 4 años, cuando sabemos que los equipos electrónicos tienen una obsolencia programada y dichos dispositivos después de 2, 3 años ya son inútiles y tenemos que venderlos. Y si lo vendemos, la ley nos sancionaría porque nos podrían auditar. Entonces, prácticamente no es la forma en que se debe tratar a un peruano que está retornando. Por ello, el tema, como mencionaba, es que sean reconocidos crediticiamente para que no empiecen desde cero, para que puedan hacer una línea de crédito. Y para el tema de invertir en un negocio, como mencionaba Carlos, con CITEC, por ejemplo, para el tema de innovación tecnológica, o por ejemplo, COFIDE, o en instituciones públicas, hasta mismo, existen muchos fondos, muchos startups, muchas incubadoras de proyectos, en donde se acepte y se potencialice la capacidad de que el peruano que está retornando acceda o postule a estos fondos. Hay que recordar que Perú, en la región de Sudamérica, yo participé en varios foros de startups, es bastante sólido en el tema de incubar proyectos con inversionistas ángeles, pero dicha figura habría que volcarla para el peruano retornado para que pueda acceder a capitales, en algunos casos capitales semillas y otros capitales con payback, con retorno de inversión. Indudablemente el proceso migratorio tiene que dar toda la seguridad que el peruano se sienta que está volviendo a su hogar, a su casa, y no que está más bien entrando en un gran problema, y muchos connacionales lo que hacen es no aplican la ley de retorno y vuelven de otro conducto regular sin beneficios. Entonces es totalmente mal aplicable lo que se viene haciendo. Hay que cambiarlo. Es el momento que se dé. Y si me permiten un tema que no sé si lo vayamos a tocar, que es los peruanos que han renunciado a su nacionalidad y que tal vez también quieren retornar. Entonces se encuentran en una disyuntiva bastante complicada, porque no se ha hecho nada para modificar el artículo 53 de la Constitución y menos el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad, en donde al peruano que quiere retornar le piden que renuncie a la nacionalidad que fue acogido, en el caso, por ejemplo, de los alemanes, y cuando llegan al Perú, les piden que estén un año comportándose bien, y que que mantengan su estado de solvencia. Pero ¿qué pasa si el peruano está volviendo porque realmente está en un estado de vulnerabilidad? Si va a tener un año de apatría, porque no va a ser ni alemán ni peruano, ¿quién lo va a estar cuidando? La SUNAT, uno va a poder trabajar que de manera ilegal, lo están induciendo en que cometa un acto delictivo, un acto ilegal. Entonces también hay que ver por estos peruanos que los últimos 7 años fueron más de 2.900 peruanos que renunciaron a la nacionalidad por mala gestión del gobierno. Entonces simplemente quería dar ese tema que quizás lo podemos tocar más a fondo porque lo conozco en primera mano. José, adelante. ¿Ibas a decir algo, Ricardo Gutiérrez? Tu micrófono. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, con este problema de la ley del retorno,
se tiene que actualizar más porque se han dado casos y nos consta a todos de que han habido peruanos bien preparados, sumamente bien preparados, que han querido regresar a nuestra patria para poder servir a la patria con todos los conocimientos que ellos han ganado. Pero acá ni siquiera los quieren reconocer lo que han estudiado, lo que conocen, y tampoco ni siquiera pueden conseguir trabajo. O sea, eso me parece completamente injusto e irónico para nuestras necesidades, que tenemos necesidad de contar con gente bien preparada. Eso quería agregar. Bien, en esta parte vamos a entrar a nuestra sección, las preguntas ping-pong. Decimos una frase y los candidatos responden con otra frase, máximo 2 palabras que tengan que ver con la palabra en mención. Empezamos con Carlos. Corrupción. Pandemia. Delincuencia. Hay que combatirla. Pobreza. Nunca más. Hambre. Cero. Desnutrición infantil. Alimentación. Nos pasamos a Jean-Pierre, las mismas preguntas. Jean-Pierre, corrupción. Nunca más. Delincuencia. Basta de una vez. Pobreza. Debemos trabajar juntos. Hambre. No es posible en el Perú. Desnutrición infantil. Trabajar con las familias de la mano. Carlos, aborto, En contra. eutanasia, En contra. informalidad, Ayuda. pandemia, Incompetencia. deforestación, tala ilegal. Orden. Contigo, Jan, aborto, En casos donde se peligre la vida de la madre. eutanasia, Es un tema complejo. informalidad, Educación. pandemia, Corrupción. deforestación, tala ilegal. Compromiso por un desarrollo sostenible. Empezamos nuevamente con Carlos. Feminicidios. Ping-pong largo. Perdón, no Carlos. escuché bien. Feminicidio. Nunca más. Minería informal. Legal. Legalidad. Ambulantes. Formalizarlos. Transporte público. Regularlos. Desempleo. Nunca más. Jean-Pierre. Feminicidio. Nunca más. Minería informal. Contaminación. Ambulantes. Desarrollo económico. Transporte público. Regular. Desempleo. Reactivación del Perú. Carlos, unión civil, A favor. migración ilegal. Caso venezolano, que es el momento. Legal. Legalizar. Igualdad de oportunidades, Siempre. intereses bancarios, Regularlos. pena de muerte. En contra. Jan, unión civil, A favor. migración ilegal, Regular. igualdad de oportunidades, Equidad para todos. intereses bancarios, Regular. Hay mucha usura. pena de muerte. En contra. Ahora, tanto a Carlos Gigovich como a Jean-Pierre Mumarak le vamos a dar algunos minutos, 2 o 3 minutos, para que digan lo que ellos quieren plantear
a la ciudadanía y que los votantes sepan por qué van a votar por ustedes. Empezamos con Carlos. En libertad. Carlos Gigois es un militante de Acción Popular de hace 45 años, ha militado en un solo partido político y recibió el ejemplo directo de Fernando Belaúnde Terry. De él aprendí mi formación de hombre honesto y hombre honrado. Es por eso de que hoy me presento como candidato al Congreso de la República, dejando en stand-by mis actividades privadas y profesionales para ponerme al servicio de los connacionales. Creo que a partir de ahora debe establecerse, como decía el presidente Paniagua, una constitución de consenso para el consenso y que pongamos prioritariamente el diálogo, la conversación y el acuerdo por delante de cualquier discrepancia política valedera en este país. Es la única forma de seguir caminando hacia adelante. Y no se olviden, y les pido, que vuelvan a confiar en un gobierno de Acción Popular y este 11 de abril marquen las 3 lampas y escriban el número 1 en el casillero para el Congreso de la República. Gianpiero. Bueno, mi nombre es Gianpiero Mubarak, para las personas que se están conectando también. Soy ingeniero industrial, también bachiller en Derecho. Y más que mi perfil profesional, soy una persona con vocación de servicio y es rastreable. Algo que me ha categorizado toda mi vida es que soy una persona bastante pública con mis proyectos, por lo cual he sido una de las personas reconocidas por el Congreso de los Estados Unidos en el año 2014, por el gobierno de Barack Obama, gobierno demócrata, a mano de la congresista Yu Chu. También fui reconocido con la Medalla Cívica de Lima por mis proyectos de implementación de desarrollo sostenible en 17 distritos y 4 provincias, generando más de 350 puestos de trabajo en la vía pública de manera sostenible. Eso demuestra mi compromiso con los peruanos, mi capacidad de gestión. Soy bastante joven, pero realmente no he dedicado mi tiempo a malos hábitos. Desde los 18 años trabajo de manera eficiente y comprometida con el Perú. En Victoria Nacional lo que buscamos es un cambio real, por eso me involucré en la política. Yo venía del sector privado y denota que hay un compromiso. Hoy en día para muchos puede ser una locura, pero hoy en día yo creo que es un acto de patriotismo y de heroísmo meterse en la política para recuperar el Perú. Por eso los invito a escribir este 11 de abril el número 3 y marcar las campanas de Victoria Nacional. Muchas gracias. Bien, amigos, hemos estado en el programa Hablemos de Política, que se transmite por Universal TV Digital, recordándole que estamos en 32 países y con una audiencia aproximada de 1,5 millones de televidentes. Estuvieron con nosotros Carlos Gigovic, quien postula como el número 1 por Peruanos por el Extranjero, por Acción Popular, y Gianpiero Mubarak, quien por Victoria Nacional está postulando con el número 3. Les deseamos muchos éxitos, que Dios los bendiga y logren sus metas, y ojalá que a partir del 28 de julio los veamos sentados ahí en la curul. Alberto. Qué bueno que Universal TV Digital, que su gran público está en el extranjero, justamente tengamos dos personas, dos candidatos de polendas, realmente de polendas. Uno con la experiencia, uno con la sapiencia de la edad y otro joven, aguerrido y que quiere notar los cambios. ¿Qué les puedo comentar? El Perú, o sea, ustedes están en el extranjero, en el Perú hay problemas cruciales y el problema transversal se llama corrupción. Se llama burocracia, aparato burocrático infiltrado por la corrupción. ¿Sí? Entonces va a ser grato que ustedes lleguen al Congreso. Dios dispondrá, el voto popular hará que les dará la oportunidad. Sin embargo, confiamos en que la mejor de las virtudes salga, lo que se llama la integridad. ¿Sí? Una cosa es estar, como dice, con guitarra y otra con cajón. El mismo mensaje. Una vez que terminan las elecciones, si son nombrados como congresistas, la única camiseta que deben vestir es la camiseta del Perú, donde se debe dar la razón si el gobierno la tiene y criticarlo, fiscalizarlo y exigirle correcciones si es que fuera necesario, pero pensando en el bienestar de todos los peruanos que están en el Perú y en el extranjero. Muchísimas gracias. Gracias por su sapiencia, gracias por su capacidad de expresar lo que tienen en su corazón y en su mente. César. Gracias. Pues bien, de esta manera agradecemos a los dos candidatos, deseándoles el éxito necesario. También agradezco en lo personal a
mi compañero, colega Alberto Reyes Villanueva, quien me ha acompañado esta noche, y también a Ricardo Gutiérrez, quien también esporádicamente, siempre su aporte es muy importante para el desarrollo del programa. Deseamos que logren sus metas y que a partir del 28 de julio, recordándole que ustedes son peruanos y que el Perú es uno solo y que el Perú sigue siendo más grande que sus problemas. Sigamos adelante y muchos éxitos. Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.